¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Ansiedades, este podcast que les traemos semana a semana. Amigo Richie, ¿cómo estás el día de hoy? Yo tomando frappé de café. Sí, te quedaron buenos, hasta eso. Es lechita, hielo, carga de café del Jequemir, que me gusta. Por cierto, saludos a los de la cafetería famosa. No digas marcas, ¿o ya nos van a patrocinar el café o qué? Estaría bien, ¿no? A mí me gusta. Sí. Pero la sucursal del centro. Las otras no. Varios de mis amigos los he llevado ahí y amigas allá al Jequemir del centro y es la mejor. Bueno, pues estoy bien. Mi nivel de ansiedad. Oye, deberíamos de inventar el ansiómetro. Sí, ¿verdad? A ver cómo estamos el día de hoy. Cuando saquemos, ahora que estemos en video, ajá, vamos a tener, yo creo un que semáforo, rojo, amarillo, el ansiómetro, o verde. Sí. El ansiómetro. Sí. Yo no creo que lleguemos a verde algún día. Vamos a estar entre rojo y amarillo siempre. Así como en la pandemia. Sí. Es que nunca llegamos al verde. Creo que ahorita seguimos en amarillo. No manches, sí. Pero eso sería chido, que existiera un dispositivo. El celular no tiene dispositivo de ver. Para ansiedad, no. Pero ¿qué nivel de ansiedad tienes? No. Así como te miden la glucosa, ¿no? Que te midieran en la mañana el nivel de ansiedad para saber cómo te va a ir en el día. Imagínate Infidelidómetro. Ajá. Sí. ¿Pues para qué? Nadie lo compraría. Pues no. Pero aparte, ¿para qué quieres saber? Eso te daría ansiedad. Sí. Nada más estar viendo a ver cómo va. Imagínate. ¿De qué vamos a hablar hoy, amigo? Hoy vamos a hablar, es un tema especial. Vamos a expulgar el niño interno. Okay. A ver si no nos critican que estamos hablando de niños y ya ves que niños y homosexualidad, porque pues los niños no son homosexuales. Sí. Eso se aprende en el camino. Ándale, sí, así como sí. Ajá. Sí. Pues para todos los papis y mamis persinados, vamos a hablar de la homosexualidad en la niñez. Pero fíjense que no es tanto la homosexualidad, sino más bien como los tabús y prejuicios que los papás tienen para temas tan complejos como son la homosexualidad. Y de cómo, al menos en nuestro caso, ¿no? Cómo vivimos esa etapa. O sea, desde niños sabiéndonos, no a ciencia cierta que éramos homosexuales, pero sintiéndonos un poquito diferentes. Cómo vivimos esa etapa o cómo fue nuestra niñez con esta diferencia, digamos, ¿no? Y cómo es en estos tiempos, porque ha cambiado bastante prácticamente, bueno, nosotros crecimos en los 80s y vemos muchos cambios al día de hoy. Yo me acuerdo de esa época y hay mucho que contar. Sí, pero bueno, sí, ya iremos desmenuzando. Vamos desmenuzándolo. Vale, entonces tenemos por aquí. Ese niño es bien rarito. ¿Cuántas veces escuché el típico comentario homofóbico? Este niño es bien rarito. Vamos a tocar la parte de infancia y sexualidad. Para empezar, amigo. Ajá, sí. Que de ahí se viene, de ahí nace todo, ¿no? Que todos somos seres sexuales porque nacemos justamente de una práctica sexual. Exactamente. Entonces la sexualidad está implícita en nosotros como seres humanos y la traemos desde niños, desde esa curiosidad que nos nace desde muy pequeños por nuestro cuerpo, por ver nuestro cuerpo y cómo a veces lo vamos comparando con los demás, ¿no? Ya sea con los amiguitos, amiguitas, vemos ciertas diferencias y ciertas similitudes. Pero aquí con el respeto a mucha gente, y no respeto también, ¿cuántas veces me tocó ver a papás que había niños que, por ejemplo, me acuerdo no sé si fue mi hermano, no sé quién fue, o eran unos primos chiquitos, tienen muchos años eso, era una comida en un restaurante, algo así. Y me acuerdo que estaban, o sea, es una mesa grande, pero dos de mis primitos tenían como, los encontraron con los pantalones abajo. Pero ellos estaban chiquitos, o sea, era entonces... ¿Jugando? Pues supongo que jugando, pero fíjate que hay que tener una cabeza muy open para este tema. Yo me acuerdo que mi tía es, hija de la chingada, no sé qué, y golpear a mi prima, ¿no? Primos, niños, chiquitos, niños. Sí. Y al niño también, no recuerdo bien quiénes eran, pero bueno, el chiste es que yo vi como luego como el ataque de no pueden hacer eso. Claro, sabemos que son niños, pero que no saben ni siquiera lo que están haciendo. Ajá, o sea, a lo mejor están descubriendo esa parte de mira, yo tengo esto, tú tengo eso. Por allá en los libros hay una imagen así donde está el niño mostrando su vulva y el otro está mostrando
la niña está mostrando su vulva, el niño su pene, y es como el descubrir de, mira, tenemos cuerpos diferentes, somos géneros diferentes, tú eres mujer, yo soy hombre, o tú eres niña, yo soy niño, Entonces me llamaba la atención como luego de los papás la agresividad de no puedes hacer eso. Claro, no es algo que los niños tengan de me voy a ir a revisar junto con todos mis amiguitos, porque en la parte social y en la parte de los 90, estoy hablando de la época de los 90, era todavía mal visto, ¿no? Y no digo de a ver en qué escuela ahorita ves que los niños están mostrando sus partes. No es eso, sino que ya hay más conocimiento, ya se habla más hay del más tema, información, ¿no? Pero sigue habiendo mucha ignorancia. O sea, fíjense la diferencia de eso. Ahora de que estamos llenos de la tecnología, nos puede brindar más información, la accesibilidad a la parte o el acceso a la información es más grande ahora, y la ignorancia yo creo que a veces hasta más, ¿no? Sí. Pero bueno, este punto es, me conozco quién soy yo, desde el punto de vista de cómo los papás les hablan a los niños de, tu cosita, tu pipi, que no le dicen las cosas como son, ¿no? O sea, creen que los niños son tontos y que no van a entender. Exactamente. Ojo, estamos aclarando que es en los 90, o sea, estoy hablando de esa época de los 90, ¿vale? Y cuántas veces encontraban al niño pues explorándose, tocándose, y ¿no? Los golpes y más, o sea, cuántas veces lo vi. ¿Tú has padecido este tipo de experiencias? Sí, creo que era muy común en nuestros tiempos, digamos, que las cosas se manejaran así, o sea, que hubiera cierto tabú, cierta hasta como culpa o vergüenza, ¿no? Cuando se tocaban estos temas, o cuando veías a un niño que salía corriendo porque le estaban cambiando los pañales o algo, que salía corriendo del cuarto agarrándose el pene y decían, ay niño, déjate ahí, o deja de tocarte, ¿no? O sea, y desde ahí venía como la parte de que el niño pensara que era algo malo, ¿no? Pero finalmente para él era otra parte de su cuerpo, así como se tocaba una oreja, se tocaba un pie, pues se tocaba el pene, ¿no? Y ¿para quién era malo? Para los papás. Es que los papás son el morbo era el de los papás, ¿sí? El niño no, pues el niño en su inocencia, pues es una parte más de su cuerpo y está viendo, se le está tocando, ¿no? Lo que yo sigo viendo, y no solo con el tema de la sexualidad, el reflejo de un niño es los papás. De tal palo, tal astilla, ¿verdad? No siempre, pero es... Pero es que justamente todo parte desde ahí, ¿no? Los papás son los primeros que te brindan información, son ahora sí que tu contacto con el mundo exterior. Entonces, si el niño de pronto tiene una curiosidad más allá de la innata, es por lo que escucha, ya sea con sus papás, por lo que escucha en conversaciones de su familia, de sus hermanos, de los otros niños con los que se relacione. O sea, siempre la primera información viene de ese círculo primario, y depende de la información que reciba, es como va creciendo, ¿no? Pero todo viene desde ahí, desde la primera infancia. Fíjate que la influencia de los papás hacia los niños, obviamente es educación, pero es la educación que trae en el momento, en la época el papá, y si el papá es ignorante en eso, pues le está pasando al niño el mismo modo de pensar, por así decirlo, en ese momento, ¿no? Sí. A mí me da risa algo con la cuestión de los niños, y lo observo mucho antes que daba clases yo en presencial, primaria, me tocó también por ahí secundaria. El momento en que los adolescentes se rebelan, que se rebelan contra los papás porque ya no piensan igual, ¿vale? Sí. Eso, y entonces después les decía, ¿y te acuerdas cuando al papá y a la mamá la alababas o los alababas? Sí. Porque, es mi papá y es mi mamá. Porque todos lo saben, y ¿no? Todos lo saben, ¿no? Y el papá puede estar bien pendejo y ya sabes, y entonces le crees todo. Y perdón si hay gente que se ofende, pero es la verdad, ¿ok? Y ahí está el caso mío, ¿vale? Oye, ¿cómo te atreves a hablar así de tu papá? Mira que te dio la vida, ay, te va a castigar. No, ustedes saben que yo digo las cosas como son, yo no tengo filtros, ¿ok? Y lo voy a decir tal cual, ¿vale? Yo arrastré muchos prejuicios por parte de mi papá, sobre todo más de mi papá, sus miedos y todo. Fíjense que yo les quiero compartir esto, obviamente para todos los que no sepan y para los que sí saben, pues saben que soy gay, no tengo bronca con decirlo, no tengo estigma, nada. Yo soy feliz así, les gusta a quien les guste y a quien no, pues sorry, ¿vale? No vine aquí a agradar a la gente. Entonces,
yo solía, no sé si te acuerdas que en los 90s era de no hagas tales ademanes porque te vas a volver gay y siéntate bien. No te sientes como y niña. pareces maricón, no sé qué, ¿no? Sí. Y entonces yo me acuerdo que me ponía así y doblaba la mano de este lado. Y entonces mi papá casi me quería golpear de no, pareces puto, ¿no? Pareces puto y pareces puto. Y imagínate el miedo con el que te generan. Que a veces a lo mejor todavía no alcanzas a entender qué significa eso, ¿no? ¿Qué significa esa palabra? Pero te la dicen y por la forma en que te la dicen tú interpretas que es algo malo y sobre todo que hay algo malo en ti, ¿no? Ahora quiero responder simplemente, mi papá me decía no hagas esto porque te vas a hacer puto. Quiero decirles que soy homosexual. Para muchos seré puto, pero no te hiciste. Pero no me hice, ya venía, ya era, o sea, así nací. Pues sí. Y entonces, para aquellos papás que dices, ay, es que mi hijo es muy quebrado, mi hijo es muy amigo, o sea, señores, de verdad, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Se los está diciendo una persona que soy totalmente homosexual, soy feliz y además no vino el mago y me dijo, oh, vas a ser homosexual. Y, por Dios, nada que ver. O sea, por lo menos yo, desde que yo recuerdo, siempre me han atraído, en este caso, los niños. Y cuando era un niño yo, o sea, que veía a mi mismo sexo, y ahora de adulto, pues los hombres, ¿no? Sí. Nunca, no es algo que me dijeran, oye, tienes que ser gay, o porque movía la manita así te vas a volver gay, no. Y entonces me daba coraje porque con ganas de decirle a mi papá, oye, pues no seas tonto, o sea, no es algo que esté haciendo a propósito, ni es algo que si lo dejo de hacer, o sea, pero claro, estoy pensando que es los 90, sí, mi papá tiempos. Con su nivel de ignorancia, el nivel de ignorancia también que había a nivel social y que sigue habiendo, pero estoy hablando de los 90, pues donde cuidado y seas gay porque eres un aborigen para la familia y todo eso, ¿no? Y sé que a mucha gente no le gusta, pero es la verdad, tal cual. Le incomoda, ¿verdad? El tema incómodo. Sí, y justamente hablando de esto, de la orientación sexual y de cómo la vamos descubriendo, tengo cierta certeza de que la orientación sexual pues es algo con lo que nacemos, ¿no? O sea, ya ves que hay como que debate entre si es una orientación o una preferencia. Yo creo que no es una preferencia porque no es algo que nosotros decidimos o que nosotros dijimos me gusta más esto que lo otro. O sea, por alguna razón, no sé si científica, si médica o lo que sea, estamos orientados de esa manera, ¿no? A que nos atraigan las personas de nuestro mismo sexo. Y no hablando del tema sexual, sino del tema afectivo, del tema empático, ¿no? A ver, Charlie, cuéntame una cosa, pero sé honesto. Digo, pues es un espacio donde nosotros aquí venimos a decir. Sí, yo siempre soy honesto. No es cierto, antes no eras honesto. Ansiedad os te ha hecho ser honesto. A ver, ¿viviste alguna experiencia que te reprimiera, y sé honesto, de tus papás, de no hagas esto porque tú eres de Chiapas, ¿cierto? Sí. Y por ahí se dice que está bien, pero por ahí se dice que todavía en provincia, a muchos que dicen, ay, ¿cómo dices provincia? Pues así le decimos, así como ustedes le dicen México a la Ciudad de México, y México es todo el país, ¿verdad? A los que se nos están escuchando de provincia, bueno, de otros estados. Pero bueno, era Chiapas en los años 90, siendo niño, 80, no, principios de los 80. Es que yo no sabía que estabas tan viejo. Sí. Okay. No se me nota, pero se nota. Ok. ¿Qué acontecimiento o qué situación difícil viviste en el cual te dijeron, niño, déjese ahí, no se agarre, porque eso se lo va a llevar el infierno? Ya ves como típico, ¿no? Sí, te vas a ir al infierno, eso es pecado, ¿no? ¿Alguna vez recibiste alguna golpiza o algo simplemente por eso? Pero quiero que seas honesto aquí, venga. Pues de hecho sí, o sea, como te digo, no creo que todos nos nacemos. No le rodees, al grano. Y nos sentimos diferentes desde chicos, y como tú platicas de esta anécdota con tu papá de que te decía que no bajaras el brazo o lo que sea, pues en mi caso, imagínate viviendo en una ciudad mucho más chica, con una familia conservadora, digamos, de esos tiempos. Obviamente si ven al niño que es rarito o que no se comporta como todos los demás niños, como creen que se debe comportar un niño, pues sí te reprenden, ¿no? O te castigan incluso. En mi caso, pues sí, o sea, sí hubo muchas ocasiones en que quisieron modificar mi comportamiento
justamente con esos comentarios de no te sientes así, o no juegues a estos juegos, o no te juntes con o con las niñas, o por qué no te gusta el fútbol, o por qué no te gusta andar en bicicleta, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y por no hacerlo, ¿dejaste de ser gay? Pues no, porque es algo que ya traes, no, o sea, no te vas a... Para los papás que están escuchando, o si algún padre de familia, señores, de verdad, y se lo dice a alguien que es totalmente 100% homosexual, no es algo que aprendamos, es algo que con el que no, y es que hacemos. no hay algo que te lo provoque, o sea, no te lo provoca un trauma. Como diría la Maniguis, pues si no es gripa. Ajá, o sea, no viene de porque tu mamá te consintió, o porque no había una figura demasiado masculina en casa, o porque te dieron, o porque te consentían de más, o sea, nada de eso tiene que ver, o sea, por eso hablamos de que es una orientación que viene del nacimiento, ¿no? Así es, bueno, creo que por ahí hubo un comentario también que vi en redes sociales donde dice, bueno, pero es que fue lo que les tocó a tus papás y te educaron como pudieron. Esa frase, perdón, pero me caga. Ok, porque, ok, vale, sí, ya sé que economía, 0 estudios y todo. Conozco gente que no ha tenido ni la economía y que no tiene los estudios y que a veces son más empáticos y más conscientes cuando tienen un hijo gay. Claro, son diferentes familias, diferentes puntos de vista, pero no tiene que ver una cosa con la otra. No. O sea, y me da mucho coraje porque es como si dijeras como, bueno, estás justificando, ¿no? Como tu papá no fue a la escuela o como tu mamá no fueron a la escuela, pues eran muy ignorantes, entonces pues no tenían que golpear a un hijo gay. Perdónenme, pero para mí en la escuela sí, la escuela te da conocimientos y todo, pero hay una cosa que se llama sentido común y que si ahorita pudiera señalar a muchos papás, mira, están así como con lista de casos que yo he visto. Solo a nombre de muchas personas. Creo que muchas personas que somos homosexuales hemos sufrido demasiado por ese machismo, y no por nos esa estamos homofobia, haciendo las víctimas, ni nos estamos haciendo las víctimas de mí, exacto, como se cree también, ¿no? Okay. Porque muchos van a decir, ay, pobrecito, ¿no? Pero es que es la realidad, o sea, justamente es algo real, no la podemos tapar, y como dices, creo que en algún punto por nuestro propio bien hemos tratado de justificar esas conductas y de decir, no, pues pobres de mis papás porque no supieron qué hacer o no sabían cómo afrontar una situación porque no era algo muy conocido o porque no había mucha información o lo que sea, pero finalmente los hechos son los hechos, ¿no? Y el daño que te pudieron ocasionar, aunque sea sin querer, pero te queda y te marca de por vida, ¿no? A mí los voy a compartir esa parte. Me acuerdo que no sé si tenía como 10 años, 9 años, yo creo que eran como 10 años por ahí así, 9 o 10, había un niño que siempre me pegaba, ahí donde yo vivía, con mis papás, el famoso Pepín, me acuerdo de eso, siempre me correteaba, me ponía unas megachingas, siempre, y yo al no ser el típico, ¿cómo se dice? Yo al no ser el típico, pues niño de machito, que le gusta el fútbol, que le gustan las luchitas y todo, pues no me ponían a los golpes como con él. Sí. Bueno, ¿qué hicieron mis papás? Me obligaron a ir al karate durante 3 años. Para que te vuelvas hombrecito. Para que me volviera hombrecito, ¿puedes creer? O sea, entonces yo no era hombre, ellos podrían ver que tengo pene y todo, sí, pero para ellos no era hombre, sí. ¿Verdad? Y para la sociedad, porque como no me defendía, como no era el típico niño guarrito así de ay, a los golpes, y con la máscara del santo y ya sabes, de los luchadores, pues entonces no está normal, ¿verdad? Sí. Entonces también gracias a los medios de comunicación de esa época donde te decían, esto tiene que ser el hombrecito, esto tiene que ser la mujercita, sí, o sea, y no hay nada más, ¿no? Es hombre o mujer. Es hombre o mujer. Bueno, hombre con mujer y mujer con hombre. Es tal cual, pero el punto aquí es, fíjate, me obligaban a ir al karate, ¿ok? ¿Te imaginas mi nivel de ansiedad? Porque acuérdense que ese tema todo circula a la parte de ansiedad. Sí. Mi nivel de ansiedad de los martes y los jueves en la tarde, después de la primaria, yo odiaba. Yo lo odiaba, amigo. O sea, de verdad me ponía muy mal. O sea, yo decía, comenzaba a latir el corazón muy rápido, comenzaba a sudar. Y cuando yo me acuerdo, esto hasta, mira, nomás ahorita de recordarlo, el saber que me tenía que poner el traje de karate, que es vaya, esta prenda que usan para karate, con la cinta y todo, mis pies descalzos, porque digo, cuando haces esa actividad, pues es con los pies descalzos, o así lo hacía yo en esa época,
tiene tanto tiempo y le agarré tanto odio al karate que ni me acuerdo, ¿no? Pero el chiste es de sentir esa y saber que iba caminando hacia el deportivo, donde mi mamá llegaba, se quedaba abajo con muchas señoras ahí a ver qué tejían o no, y con mi hermano menor, y que yo me tenía que subir, para los que no sepan, era en Iztapalapa, en un deportivo que se llama Francisco Madero, algo así, no sé, y que es muy famoso. Estaba la parte de pesas arriba y había un salón donde grande, ahí daban el karate también. Pero hasta arriba, amigo, había un baño, o sea, era una escalera como circular, una cosa así. Entonces mi mamá me decía, ya súbete, ¿no? Y ya me subía a mi clase según. Pero yo, y esto lo confieso, yo me escondía en el baño durante 2 horas que duraba la clase. Yo me escondía ahí, con un miedo de que me fueran a descubrir. Y perdón si se me quiebra la voz o me pongo un poquito nervioso, pero es que fue muy doloroso para mí, mucho. Porque era algo que me obligaban, yo no quería, odiaba la violencia, y yo decía, ¿cómo pueden ser tan bestias la gente que para poder sobrevivir entonces tienes que ir a golpear al otro? Tienes que aprender, y ¿no? Entonces, a hacer daño. ¿sabes? Sí. Entonces desde esa edad yo decía, bueno, que la gente está pendeja, o sea, sí saben que violencia con violencia... yo decía, ¿cómo puede ser que la gente se pueda defender así? Que no antes hay verbo, que antes no hay otras instancias, ¿sabes? Y bueno, ya te imaginarás cuando no podía esconderme y me cachaban, o me cachaban en el sentido de, oye, alguien va a entrar al baño, ¿no? Porque ese baño estaba hasta arriba. Entonces, como nadie lo usaba, era un baño independiente, pues muchas veces nadie se dio cuenta. Yo ahí me escondía. ¿ok? Pero había veces que no me podía y tenía que entrar a la clase, me ponían unas golpizas. Me acuerdo de dos hermanos, uno que era uno mayor y menor, cuando nos ponían frente a frente a hacer estas cartas y todo esto, me daban unas tundas. Yo lo odiaba esa actividad. Agarré mucho resentimiento a mis papás porque me obligaban, sobre todo a mi mamá en ese momento. Y llegó, fueron 3 años, fue horrible. 3 años. Sí, fue horrible. Yo odiaba los jueves, los martes, los odiaba porque me obligaban a hacer algo que yo no quería. Y entonces era donde poco a poquito, siendo niño y callando, veía el nivel de ignorancia de mis papás. O sea, yo decía, no se pueden dar cuenta que no me gusta lo mismo que a toda la barriada. Y siempre me ha pasado, siempre yo observo, mira, perdón que me salga del tema, pero si yo veo ahorita en un crucero a un tipo que está peleando con otro, que se baja del carro de, no mames, güey, ¿por qué te me ponen? No, pues tú te metiste, y que se bajan a los típicos madrazos, ¿sabes? Es como si viera a dos unga burunga, ¿sabes? Como decir, de verdad, tu máximo nivel de defensa es solo tu fuerza, o sea, no tienes raciocinio, no, ¿sabes? Y así los veo. Y en ese mismo auto donde se baja uno a pelear con otro, vienen sus familias, y veo a sus hijos y a sus esposas, viendo ese ejemplo, ¿no? Y yo a veces digo, bueno, lo que los niños están viendo de esa familia en ese auto, lo están aprendiendo de los papás. Y así, la cadenita. Pero bueno, nada más quiero hacer énfasis en que después había torneos con eso de karate. Mira, amigo, tanto resentimiento existió a esa actividad y que siempre me golpeaban, que cuando fue el torneo donde estaban todos los papás, me acuerdo de eso, me tocó con estos dos personajes, estas dos personas que siempre me golpeaban en clase, y cuando me toca con esas personas, y sobre todo al más chiquito, que era el que más se ponía loco y que me golpeaba, yo no sé, yo solo sé que contaron, y cuando yo abrí los ojos ya lo había sangrado. El tipo estaba tirado y era ese coraje después de 3 años que me golpeó, después de sus amenazas, sus burlas. Fue horrible. Pero yo en ese momento no sé. Pero te orillaron a eso, ¿no? Me orillaron a eso. Y ya sabes, ¡ay, bravo! ¡Bravo el campeón! Sí. Y yo con ganas de decirle a mis papás, bola de ignorantes, y a todos los que están acá, o sea, igual que todos los demás, la borregada tonta, requieren que o sea, yo valgo por cómo me madreo al otro antes de que vean otras, ¿cómo se puede decir? Antes de votar otras instancias, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, el nivel era Iztapalapa, mis papás ignorantes, lo que había en los medios de comunicación. Entonces
da mucho coraje. Y yo sé que muchas personas que nos están escuchando y además que son de la comunidad gay pasaron por cosas similares. Y ya sé que de verdad no me vayan a decir, ay, es que perdona a tus papis, no sabían lo que hacían. Yo sigo viendo casos donde la información existe y los papás siguen en la pendeja. Sí. O sea, no lo puedo creer. Y a mí me da mucho coraje porque no nada más es en este tema, es en mucho. Es en hacer a la mujer víctima, en tú no puedes, en el maltrato animal. O sea, quien me conoce sabe que esos temas es de perdón. Y cuando veo a los niños, pero siempre digo, la culpa es los papás. ¿Por qué? Porque es lo que están viviendo en casa. Sí, sí. Y haciendo una acotación a lo que tú platicas, también me gustaría aclarar que no es que estemos satanizando la actividad como tal. Finalmente sabemos que estas clases de karate o de lo que sea es algo muy común, pero también hay que saber por qué se hace, ¿no? Porque en tu caso te obligaban y tú no querías. Y que lleven a un niño a hacer una actividad entre comillas masculina para que se componga de algo que tiene mal, no es igual a llevar a un niño porque le gusta, ¿no? Si a un niño le gustan ese tipo de actividades que finalmente es un deporte, pues está bien que lo haga, ¿no? Así como si el fútbol y todo este tipo de cosas. El problema es cuando lo quieren usar para corregir algo que no necesita ser corregido, ¿no? Fíjate que una vez una persona dijo algo bien estúpido, un heterosexual, un tío. Pues ¿qué esperabas que te llevaran? Porque alguna vez lo comenté, que te llevaran al ballet. O sea, para que veas el nivel de pendejez. O sea, entonces ballet es igual a gay. Ajá. O a demeritar, ¿no? O sea, ¿sabes? Sí. Ni quiero decir más porque hasta me da mucho coraje. Sí. Pero solo puedo decir que muchas de las personas que son exitosas actualmente, sin demeritar a gente que es heterosexual, porque eso existe en cualquier género, pero yo actualmente, muchos de los que estuvieron como en mi misma experiencia de discriminación, de bullying y todo, y que la pasamos muy feo por ser gays en los 90s, hoy son personas exitosas. Y personas que son heterosexuales, que andaban en la violencia y que andaban en sí, yo me madreo al otro, los veo divorciados, los veo con sus hijos son tengo el caso de conozco a dos personas que de mi misma edad, ya divorciados, el papá es alcohólico, los hijos son drogadictos, ahí lo veo. Ya sé que me va a decir, oye, es que ser gay no nada más es exitoso, conozco gays que son, sí, hay de todo, sí, hay de todo. Pero yo veo muchas personas que son de mi edad, que son como, por esa misma presión social y por esa misma límites que los papás te ponían, como que podías decir, pues yo entonces me voy a ir hacia la parte lectora, me voy a ir hacia la parte del conocimiento como para defenderme, ¿sabes? Ahora afortunadamente tenemos más protección, si se puede decir entre comillas así, o que ya no te dejas, yo ya no me dejo, ¿verdad? Pues no soy un niño. Sí, pues es que finalmente ahorita pues ya somos adultos, ¿no? Ya somos independientes, pues ya no dependemos de que alguien nos diga qué hacer o que nos... Pero los famosos niños heridos, para mí los adultos son niños heridos. Sí, la mayoría traemos un niño interior herido, y si no lo trabajas, sobre todo de estas generaciones de las que estamos hablando, ¿no? Mira, es un caso muy complejo porque hay amigos que han padecido lo mismo y siguen como fomentándole a los papás que les digan lo que tienen que hacer. No estoy hablando de gente totalmente gay, pero mira, los papás tendrán la verdad. Siendo un niño, pues eres protegido por ellos, y es la verdad absoluta para un niño los papás, pero hay gente que es adulta y sigue pensando que los papás tienen la verdad absoluta cuando dices, no inventes, o sea, sal de ese rollo ya y vive tu vida. Que aún a esta edad no se atreven a cuestionar, ¿sí? ¿No? O sea, que siguen diciendo, lo que hicieron, lo hicieron por mi bien y gracias a ellos soy lo que soy, pero siempre creo yo que siempre existe esto como esta parte interna, ¿no? De que quieras o no te deja una marca, o sea, lo quieras reconocer o no. Entiendo que muchas veces no se quiera reconocer porque es muy doloroso, y porque te han enseñado justamente eso de que lo que digan los papás es la ley, es la figura sagrada. Y no los vayas a contradecir porque no te vaya a castigar Dios, o te vayas a ir al infierno, no, o sea, te enseñan que son la ley absoluta, ¿no? Y te digo, o sea, cuando eres niño, pues no te queda de otra porque es lo único que conoces, pero como dices, hay adultos que ya a una edad avanzada siguen pensando igual, y esos traumas que traen por dentro no los quieren reconocer o no se atreven a reconocerlos, y es por eso que viven como viven, ¿no?
Afortunadamente tú y yo hemos aprendido a expresar todos nuestros traumas, nuestras partes, pues todo eso que pasamos. Yo cada vez más lo expreso, no tengo ni pena ni miedo, no. Afortunadamente aprendes a poner límites, sea quien sea, en mi caso es así. Yo no me importa si es mi familia, si quien sea. ¿Por qué? Pues por todo eso que traigo, de esa represión que traigo de niño, y más siendo gay, pues imagínate. Bien, y luego, por ahí, ¿qué vamos a explorar? Pues estábamos hablando antes de desviarnos poquito del tema, esto de la orientación sexual, ¿no? Que finalmente es algo que traemos desde niños, pero creo que el despertar ya como tal, la curiosidad, viene por ahí ya de la adolescencia, cuando ya te empiezas a dar cuenta de cierta atracción, ¿no? Primero, o sea, lo que no eres consciente, nada más lo que te dicen o lo que te critican, pero ya en la adolescencia ya te empiezas a dar cuenta de que sientes una atracción diferente al resto de tus compañeros, ¿no? O de los demás niños, digamos, ¿no? Y que también hay ciertas conductas supuestamente en niños que se pueden tomar como homosexuales, ¿no? Que decíamos, lo que te critican de niño en tu comportamiento, son ciertas cosas que haces que no hace la mayoría. Por ejemplo, el de cuando juegas, ¿no? Que pues ya sabes los típicos juegos, ¿no? Que jugar a la comidita, jugar con muñecas, o sea, las cosas que en ese tiempo estaban, ahorita creo que ya no tanto, pero en ese tiempo estaban como que asignadas a las niñas, que habían juegos de niñas y de niños. Sí, sí, sí. Y tú como niño como que te inclinabas más a eso, ¿no? A las cosas más tranquilas. Yo me acuerdo que sí era muy marcado, afortunadamente ya no, pero que tendrá 8 años, no, yo creo que como 5, que me tocó ver a un niño que mira, esto es un poquito difícil, rápidamente lo voy a decir, no voy a decir nombre porque no tendría por qué evidenciarlos, pero era una actividad donde los niños tenían que traer un juguete, no sé qué, y me acuerdo de uno de los niños que llorando me dice, es que yo quiero jugar con la muñeca, pero si mi papá se entera me va a pegar. Y vean que no es una fecha lejana a esta, o sea, no estoy hablando de no estamos hablando de... Así que el machismo sigue existiendo, sigue existiendo. El papá no se puede... Bueno, y si a lo mejor por jugar, porque si tu hijo quiere jugar con esa Barbie o esa muñeca, tú no sabes si se vuelve el mejor diseñador de modas o se vuelve el mejor diseñador de interiores. O hasta doctor, ¿no? No sé, o si lo que le interesa es la anatomía. Exacto. Tú no sabes, o sea, ¿por qué con tu ignorancia transmitírsela a un niño, ¿no? Sí. Y también tuve el caso de unos papás que eso sí me sorprendieron, donde la niña era su género era femenino, pero ella se sentía niño. Imagínate el nivel de información que los papás tuvieron que buscar para decir, ok, yo te acepto, siendo un niño, sabiendo que se iban a echar encima a los papás de los otros estudiantes, a lo mejor hasta la misma familia. Y ahora esa niña que quería ser niño ya es niño, y ya le ponían lo vestían como si fuera un niño y lo trataban como un niño. Lo que más me sorprendió es que después ya y me dio mucho gusto, ya no le decían el nombre de la niña, sino ya de niño, porque ella se identificaba a la niña como un niño. Y hicieron que por lo menos lo más cercano a su sector, que eran amiguitos, compañeritos y eso, lo respetaran, a la niña como un niño. Claro, ya sé que cuando frente a los papás lo van a hacer, pero fuera los niños son muy crueles, ¿no? Pero lo importante es que el apoyo de los papás ya existe. Pero estamos hablando de un avance considerable, ¿no? Mucho, o sea, son uno entre un millón. Y aparte, o sea, en nuestros tiempos, si que te catalogaran como homosexual era pecado, ya ni hablemos de este tipo de condiciones, ¿no? De que te sintieras del otro sexo. O sea, es un tema todavía mucho más complejo. Por eso digo que estamos muy atrasados en cuestión de educativa. Digo, ha avanzado, pero no, yo sigo viendo mucho retraso en eso. Cuando nos veamos como seres humanos y no como de, ay, es que tú no tienes que... Ahí ha influido mucho la iglesia, los medios de comunicación,
comunicación, bla, 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 bla. Mira, te pongo un ejemplo, Charlie, tú lo sabes. Los medios de comunicación, ¿te acuerdas de la perejila? ¿Te acuerdas de perejila? Sí, los estereotipos, ¿no? Este poliéster, le pusieron este personaje, Televisa lo sacaba. ¿Cómo hacía una caricatura de los personajes gay? O sea, tenías que ser afeminado y ese tipo de estereotipo que ellos así lo encajonaban y era una especie de burla. ¿Vale? Sí. Ya no lo vemos tanto, ¿verdad? Porque pero en esos tiempos era lo único que conocías. Estamos hablando de que la televisión era la que te educaba. La que te educaba y la que te informaba, ¿no? Entonces, eso cuando decías la palabra homosexual es la primera imagen que venía a tu mente, ¿no? Un hombre que tiene rasgos femeninos, que se comporta, o sea, no hablando despectivamente, ¿no? Sino, digamos, rasgos delicados, ¿no? O sea, no el comportamiento que se espera de un hombre, ¿no? O sea, más delicado, más con una voz, digamos, menos varonil, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que se viste con ropa que no es la típica de un hombre, o sea, entonces cuando tú mencionabas la palabra homosexual es lo primero que todo el mundo se imaginaba, ¿no? Además es importante mencionar, amigo, que cuando eres niño a lo mejor tendrás como le llaman en general la tendencia, ¿no? De, ay, se le nota, no sé, pero donde realmente se define, pues es hasta la adolescencia. Y yo creo que es cuando empieza, porque al menos en algunas personas, no sé si no se termina de definir o se siguen haciendo tontos hasta muy grandes, ¿no? Pero ya sabemos por qué. Sí. Por el que dirán. Por el que dirán. Y por la crítica de la sociedad. Conozco muchos papás, su vida normal, como la dijo Televisa o la dijeron la caja de cereal, donde la familia perfecta, ¿sabes? Sí. Pero por dentro viven deseando estar con una pareja hombre o en el caso de una mujer. Sí, ¿por qué? Pues prefieren mejor mantener ahí cuidadito eso, al que dirán, a de verdad ser felices. Sí, pero y eso es algo que se viene arrastrando desde la niñez, sí. Porque te hicieron sentir que había algo mal en ti o que había algo que tenías que esconder, ¿no? Sí, que tu orientación era algo de lo que te tenías que sentir avergonzado. Yo siempre voy a defender al ser humano como lo que quiera ser. Y obviamente a los que me echo encima es a los papás, ¿verdad? Oye, ¿cómo apoyas? No sé qué, señor, perdón, algo ve el niño o la niña en mí, que es como a lo mejor esa parte sin filtros, donde digo lo que pienso, que a lo mejor soy como una especie de voz para ellos, y sí me ha pasado, ¿verdad? Por algo me dicen, profe, regresa a darnos clase acá, porque yo les daba teatro. Imagínate mis clases de teatro cómo eran de irreverentes, y di lo que piensas, y si quieres ser astronauta, eres astronauta, y si quieres ser estufa, sé estufa, pero sé tú, sé auténtico. Y claro, pues choca con el estereotipo de no grites, no subes la voz y no sé qué. Tienes que ser de esta forma. Exactamente, tal cual. Y tú les decías todo lo contrario. Todo lo contrario, sí. Sé tú mismo, ¿no? Sí. Y es lo último que te dicen, creo, las personas que están al cargo de tu educación. ¿Cuántas personas de las que nos escucharán serán auténticos? No, imagínate. Y no seguirán un prototipo. Ese es tema para otro episodio. Muy bien. Por acá tenemos los padres homofóbicos, bueno, ya hablamos de eso, familias conservadoras también, inseguridades, traumas, rechazo, culpa, soledad, y ándale, la soledad. La soledad, que a veces tú mismo te la provocas, ¿no? Te decía, bueno, estoy hablando, o sea, me estoy como que evidenciando aquí, pero sientes que hay algo mal en ti, que hay algo que tienes que esconder, algo de lo que debes de sentirte avergonzado, y tú mismo te aíslas por miedo a que se te note o a que lo descubran y te critiquen, ¿no? Y eso te hace como que muchas veces a sentirte solo o a que tú mismo te aísles del resto de las personas, ¿no? Yo me aislaba mucho en la adolescencia y me acuerdo mucho de eso. ¿Te pasó también a ti? Sí, y justamente por eso, porque te hacen creer que hay algo en ti que está mal y que lo tienes que esconder. Entonces lo que quieres es que no se note. Oye, la parte de la vulnerabilidad o abusos, o hasta llegar a un abuso. Sí, justamente por lo mismo, ¿no? Porque por miedo o por esta cosa de sentirte solo, estamos hablando sobre todo de niños indefensos, no sé, ¿qué te gusta de muy chicos, ¿no? 5, 6, 7, 8 años, cuando empiezas a descubrir el mundo y los papás te hacen sentir de esta forma que no mereces que la gente te quiera porque eres diferente,
eso puede llevar a que haya personas malintencionadas que se acerquen a ese niño como para la falsa promesa de protección, y es donde se vienen muchas veces los abusos, ¿no? Las violaciones y todo eso, sí, totalmente. Entonces, por querer proteger a tu niño, lo que haces es hacerle un daño, ¿no? O lo pones en estas situaciones de riesgo. Oye, los clichés y la ansiedad de no encajar ¿con quién? Con los sectores heteronormados. Es que es justamente lo que decíamos, ¿no? Que en nuestra época lo que se veía en la televisión, en los medios, o lo que se conocía era este homosexual de parodia, ¿no? Que era ya sea muy afeminado o que se dedicaba a actividades que eran exclusivas para las mujeres. O sea, digámoslo así, la gente todavía lo siguen pensando, ya no tanto, pero a ver, en los 90s eres gay, es la peluquera, o vas a tener SIDA o VIH. Ellos decían SIDA porque ni siquiera conocen lo que tiempo, es la... Sí, te vas a contagiar, ¿no? Ajá. Que te vas a quedar solo, que te vas a vestir de mujer, que vas a andar con muchos hombres y que te van a discriminar. O sea, todo la autoetiqueta que te ponen de no, sabes que mejor no seas gay porque te va a ir muy mal. Y lo más importante, ¿no? O la más sonada, o la que a lo mejor en las familias muy religiosas es la amenaza de que te vas a ir al infierno, ¿no? O de que te va a castigar Dios, sí, ¿no? Y creo que, no sé si sea tu caso, pero a mí sí me llegó a provocar mucha ansiedad cuando empecé a descubrirme o a definirme, el pensar que yo no caía en estos clichés, ¿no? Que a mí no me nacía o no me veía vistiéndome de mujer o no me veía Ahora, hay que hacer algo, una acotación importante. Sí, hay personas que se visten de mujer, pero conozco gente heterosexual y que le encanta vestirse de mujer. Claro. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Como te decía, es la forma en que te lo dicen, ¿no? Y además, si se vistiera de mujer, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el pedo? Es la vida de la otra persona, no es tu vida para que hables de esa... o sea, no te metas, ¿no? Sí, respeta. Pero ahorita eso lo sabemos ahora, ¿no? Pero imagínate siendo niño, siendo adolescente, cuando te dicen eso y tú dices, no, es que yo siento que soy homosexual, pero yo no me veo haciendo eso. Sí. La angustia y la ansiedad que te provocan, ¿no? Por ahí vi en Facebook, oye, sí soy homosexual, pero ni me visto de mujer, ni no sé, ni voy a antros, o sea, sabes, como el estereotipo de ni soy promiscuo, ni tengo, igual, seguimos hablando etiquetas. Creo que ese tema abarca hasta para otro tema, las puras etiquetas. ¿Cómo la ansiedad crece cuando alguien te etiqueta? Y hasta uno mismo se etiqueta. Y cuando no encajas en esas etiquetas, ¿no? Cuando no eres como te esperan o como te dicen que deberías ser. Qué feo. O sea, que tengas que ser como alguien te dice que tengas que... O sea, un círculo o la sociedad o una moda. Qué triste que tengas que ser como te lo dictan y no como tú realmente quieres ser. Y muchos de los que te lo dictan son los papás. Sí, es que creo que es incómodo. O sea, encontrarte algo que no puedes clasificar es incómodo. Por eso los humanos por naturaleza tendemos a etiquetar todo, ¿no? Tú eres hombre, tú eres mujer, tú eres padre de familia, tú eres trabajador. Porque si encontramos algo que no sabemos dónde clasificar, eso como que causa un poco de rechazo, ¿no? Pues mira, es un tema un poquito polémico. Yo creo que nos tocó crecer en un ambiente complicado, pero pues por lo menos qué bueno que ya no somos niños, que somos libres. Qué feo, fíjate qué feo. Qué bueno que ya no soy niño y soy libre. Pero qué triste, ¿no? Qué triste que tengas ese recuerdo de tu niñez. Sí, porque para muchos ser niño no es ser libre. Y no es ser libre, no, ya sé que un niño no puede ser libre porque es niño tal cual, pero los que no los dejan ser libres son los papás, por sus miedos y por sus traumas. Bueno, ya me imagino a los papás al rato, ya sabes, ¿no? Tú no sabes lo que es tener un hijo porque nunca vas a tener un hijo. Exactamente, ¿no? Ustedes qué hacen hablando de hijos si no son papás. Si no son papás, pero fuimos niños en algún momento. Sí, exactamente. Pero bueno, pero también uno que es maestro se da cuenta de todas las familias y de que a veces al papá lo quieres agarrar a cachetadas de, oigas, bueno, es así como de, ok, yo nada más le doy la parte de formación, de conocimiento que me toca. Señor, los valores se maman en casa, ok.
Y si usted le está dando porquería de valores, pues no espere que Pero ahora ya ni eso, ¿no? Ahora ya ni de eso se quieren hacer responsables. ¿Sí? Quieren que al niño lo eduquen afuera. Ah, sí, porque nos echan la culpa de que pobre de ti si mi hijo sabe que ese no es mi hijo. No. Yo soy su maestro, La educación no su es hijo. en casa. Pero si el papá es una porquería, pues ¿qué puedes esperar, de verdad? Ahora, hay casos excepcionales porque a pesar de que yo pasé por todo eso, me di cuenta, abrí los ojos, dije, a ver, esto no me gusta. Siempre he estado como muy consciente de todo eso. Dije, no me gusta esto. Oye, pero fue papá y mamá, no me importa. Yo decido no seguir con esa cadenita. Y esto de romantizar, ¿no? De que hay mucha la tendencia también de que, ay, perdona a tus papás, o sí. ellos lo hicieron porque te querían y mira dónde estás, o sea, ¿qué hubiera pasado si no hubieran sido tan estrictos, si no te hubieran castigado? O sea, no serías lo que entonces la nota es, tienes que sufrir y tienes que pasar por todo eso para entonces ser exitoso. Sí. Qué horror, ¿no? Y es donde viene esta frase que yo escuché, no recuerdo dónde, de que no eres lo que eres hoy por los castigos o por la represión que te dieron tu familia. Eres lo que eres hoy es a pesar de esa represión o de o los castigos o los maltratos que viviste de niño, ¿no? Eso no te convirtieron en lo que eres hoy. O sea, tú tuviste que luchar contra eso para convertirte en el ser humano que eres hoy. Además de que, acentuando, para finalizar, amigo, tú y yo sabemos que a un homosexual le cuesta todavía 2-3 veces más, simplemente porque pues en un país machista todavía somos más perseguidos, más acosados, más burlados, más boleados. Aunque digan de que se quejan, de que se hacen las víctimas, de que ya hay apertura, de que ya estamos como que más visibles. Ya ves que luego dicen, es que ustedes quieren todo, ¿no? O sea, ya quieren salir en todo, quieren ser los protagonistas. Pero pues es que finalmente si antes nos hicieron creer que era algo que se tenía que esconder, pues es momento de hacernos visibles, ¿no? Pues yo creo que este tema da para más, amigo. Sí. Mucho para más. Sí. Pues aquí la dejamos, amigos. Nos vamos a ver en la próxima. Recuerden que pronto estaremos ya en video, estaremos con más temas, con cosas ya muy divertidas. Sí, somos muy intensos. De repente hay podcasts donde nos explayamos, pero recuerden que esto nada más es nuestro punto de vista. Nuestra opinión. No es algo que sea que sea una verdad absoluta. Cada quien tendrá su verdad. Solo damos nuestra opinión desde lo que hemos vivido, y pues habrá gente que le guste, habrá gente que no, también se respeta. Habrá gente que nos quiera seguir escuchando, y gente que diga que estoy escuchando esto. Y va a haber gente que hasta nos va a querer mentar la madre. También se vale. Sí. Pero yo me unto mayonesa y me resbala. Vale, pues nos vemos en la próxima. Ok, aquí la dejamos. Gracias. Bye bye.